Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a un programa más del Bien Comer y hoy, bueno, como siempre vamos a empezar con un pequeño magazine de las noticias alimentarias así más importantes, ¿no?, que he querido destacar de esta semana, y después en la sección de Charlando con Cris hoy vamos a tener a una nutricionista que después le vamos a dar paso, se llama Ana Belén y bueno, pues estaremos hablando con ella sobre cositas de temas de nutrición y centrado en temas de patologías digestivas, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues vamos a empezar con algunas noticias, ¿no? La primera, como siempre, vamos a hablar de una alerta sanitaria. A mí siempre, como tecnóloga de los alimentos, experta en seguridad alimentaria, creo que es fundamental que conozcamos todas estas alertas alimentarias que ocurren para evitar, pues, posibles intoxicaciones alimentarias o enfermedades transmitidas por los alimentos. Muy bien, y hace un par de días saltó por AESAM que había una alerta alimentaria, concretamente en una mozzarella fresca de la marca Albe, ¿de acuerdo? Que ahí había la presencia de una bacteria y en concreto de Staphylococcus aureus, y producía una enterotoxina que es muy resistente. Al decir resistente significa que cuesta mucho poder eliminarla porque resiste a temperatura y medios adversos, con lo cual con un simple cocinado pues no podemos destruirla, y bueno, pues aparecía esta toxina estafilocócica en esa mozzarella fresca de la marca Albe, repito, del lote número 2910, con lo cual si tenemos en casa y compramos ese alimento, esa mozzarella, pues por favor miramos el lote y la desechamos y no la consumimos. ¿Por qué? Porque el hecho de consumirla supone que puede, ¿vale?, producirnos una toxinfección alimentaria, y ya hablamos de toxina, con lo cual la cosa se va complicando. Yo siempre explico las intoxicaciones, ¿no?, como que puede ir desde una gastroenteritis hasta una enfermedad bastante grave, y en este caso al hablar de toxina, bueno, pues la cosa como que se complica un poquito más. Así que repito que el lote 29 número 10, ¿vale?, pues no deberíamos de consumirla. Muy bien, la siguiente noticia va a ser que el cambio climático amenaza la seguridad alimentaria de los alimentos, ¿vale? Es decir, ahora estamos viviendo un segundo verano. Todavía no soltamos los zapatos de verano, todavía no sabemos si ponernos una chaqueta, muchas veces, bueno, seguimos con vestidos, con mangas cortas. ¿Por qué? Porque estamos casi en noviembre y tenemos un 36, 37 grados de temperatura. Y claro, ¿qué pasa? Pues que eso hace que la seguridad alimentaria pues se vea un poco complicada. No solo la seguridad alimentaria, sino también el hecho de la disponibilidad de los alimentos que se vea comprometida. Es decir, por ejemplo, en el caso de países como por ejemplo Etiopía, pues el hecho de, si ya es difícil acceder a los alimentos, con este cambio climático aún más. Por ejemplo, también hablábamos la semana pasada de la noticia de la producción del caqui, que se estaba viendo también pues que estaba ahí un poco problemática, ¿no?, siendo problemática por estos cambios de temperatura, pues todo esto se ve agravado, ¿de acuerdo? Entonces el hecho del cambio climático pues supone muchos cambios de altas temperaturas, de repente olas de frío, sequías, lluvias torrenciales, con lo cual, bueno, pues quiero que seamos conscientes todos, la población en general, de intentar pues favorecer el medio ambiente, ¿vale? Porque el cambio climático es una realidad y amenaza sobre todo con la producción de alimentos y también con la seguridad alimentaria. Muy bien, y por último vamos a hablar, ¿no?, que siempre me gusta hablar de alguna de las frutas o hortalizas de temporada, y vamos a hablar en este caso de la calabaza. Esta semana vamos a celebrar, ¿no?, fiestas de Halloween, y la calabaza es uno de esas hortalizas protagonistas de esas recetas y de nuestras mesas. Así que bueno, lo que puedo decir es que es una hortaliza que es rica en agua y tiene muchísima fibra, con lo cual ya sabemos que la fibra nos beneficia en el sistema digestivo, hace que estemos más tiempo saciados, etcétera, etcétera. También presenta muchísimos minerales y vitaminas como A, D, E, también presenta minerales como el calcio, magnesio, el fósforo.
También, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que es un potente antioxidante. ¿Por qué? Porque es rica en betacarotenos, que es este pigmento que le da ese color tan bonito naranja y con lo cual hace que sea un potente antioxidante. Os lanzo una pregunta. ¿Sabes elegir una calabaza si estás en el mercado? Bueno, pues tan fácil como que cuando tú la toques la notes que está firme, ¿vale? También que cuanto más rabito o pedúnculo tenga, muchísimo mejor, y también que no tenga ningún tipo de rotura en su corteza. Bien, y por último, algunos consejos o truquitos que te voy a dar para sacarle el máximo partido a cuando consumas esta hortaliza. La primera sería que aprovechemos el líquido de cocción. ¿Por qué? Porque en este líquido están las vitaminas y los minerales, con lo cual una vez que cozamos esa hortaliza, pues no lo desechemos, sino que aprovechemos ese líquido para una sopa, para un caldo, etcétera, lo que queráis. El segundo consejo va a ser que cuando el agua esté caliente es cuando debemos de incorporar esta hortaliza en el agua. ¿Por qué? Porque así no perdemos sus propiedades. Y por último, cuanto más grande sea el trozo que vamos a cortar la calabaza y vayamos a hervirla, muchísimo mejor, porque cuanto más dividida esté esta hortaliza, hace que la pérdida de vitaminas y nutrientes se favorezca. Con lo cual ya sabemos que si queremos hervir esta hortaliza, tenemos que cortarla en trozos grandes para que así todas las propiedades se mantengan. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues espero que cojáis todos estos consejitos en casa para que aprovechemos y comamos todos esos nutrientes y propiedades de esta maravillosa hortaliza que es la calabaza. Y a continuación le doy paso a mi compañera Ana Belén, que vamos a hablar sobre patologías digestivas. Muy bien, bueno, pues estamos aquí en Charlando con Cris, ya estoy acompañada de Ana Belén, hoy me encuentro con ella es nutricionista, ahora se va a presentar, pero bueno, le hago yo una pequeña presentación, se llama Ana Belén Huelva, su apellido hace honor de donde es, onubense, en concreto de La Palma del Condado, y bueno, pues vamos a comenzar, te voy a hacer las primeras preguntas y nos vas comentando, ¿vale, Ana Belén? Muy bien. Estupendo. ¿Qué formación universitaria tienes? Pues estudié en la Universidad Pablo de Olavide el grado en Nutrición Humana y Dietética, pero anteriormente hice también el técnico en dietética, precisamente aquí en el IES Fuente Piña. ¡Hala! ¡Qué bien! Precisamente, no lo sabía. sí, ¡Qué bien, sí. qué bien! Empecé pues por ahí, vi que el mundo de la nutrición era fascinante y quise continuar y terminé la carrera. Después de la formación universitaria me he especializado en patología digestiva, que creo que es de lo que vamos a hablar hoy, pero también trabajo psiconutrición y lo último en lo que me he especializado es en trastornos de la conducta alimentaria. Qué bien, qué interesante. Algo súper importante, la verdad, que hay que trabajar. Yo como profe de instituto considero que es algo fundamental, que también que interdisciplinarmente y transversalmente hay que meterlo muchísimo. Me parece súper interesante eso, otro día vienes y nos lo cuentas, ¿vale? Pero sí que es cierto que en el programa de hoy nos vamos a centrar en patologías digestivas, ¿vale? Entonces, eso, te has especializado en temas de patologías digestivas, ¿no? Y bueno, un poco para sentar las bases, tenemos que hablar de microbiota, ¿no? De esos bichitos y esos microorganismos que nos acompañan a diario, que están en nuestro sistema digestivo, para que la gente lo entienda. ¿Qué es la microbiota? ¿Qué es la flora bacteriana? Pues prácticamente lo has comentado, son microorganismos que viven con nosotros, que realmente estamos rodeados de microorganismos, pero en el intestino está casi el 95% de todos estos microorganismos que viven con nosotros desde que nacemos hasta que fallecemos, ¿no? Toda nuestra vida. También van modificándose durante nuestra vida conforme vamos creciendo. Cada persona tiene una microbiota diferente, pues en función de dónde viva, incluso la forma de nacer hace que tengas una microbiota u otra. Y en concreto la microbiota intestinal, pues principalmente está en el colon, en el intestino grueso, aunque podemos tener microbiota en casi todo el intestino. Y no solamente son bacterias, ¿no? Porque pensamos en bacterias o, por ejemplo, la flora bacteriana o flora intestinal, como se dice por los anuncios de la televisión. También tenemos protozoos, tenemos levadura, arquea, tenemos un conjunto de
de microorganismos que viven en armonía. Y tenemos una buena relación de amistad, ¿no? Es lo que yo digo, nosotros les proporcionamos un lugar calentito para que ellos puedan vivir y ellos nos dan muchos beneficios. Por ejemplo, están relacionados con el sistema inmune, con el metabolismo de algunas sustancias que nosotros pues a lo mejor no podemos digerir, y cada día se le está descubriendo pues más funciones. Realmente es un órgano más, y cuando no se cuida, pues igual que cuando tenemos problemas de hígado o problemas de páncreas o cualquier otro problema, ¿no? Tenemos consecuencias. Entonces es necesario tener una buena microbiota. Qué bien, estupendo. Esa simbiosis que hablábamos de, le proporcionamos la casita y ellos nos dan beneficios, es estupenda y hay que cuidarla. De hecho, es súper importante y cada día se habla más del eje intestino-cerebro, ¿no? Exacto. ¿Nos puedes hablar un poquito de qué significa eso? Pues mira, para entenderlo, seguro que una experiencia que casi todo el mundo hemos vivido, y es que cuando tienes algo importante, alguna prueba de un examen, por ejemplo, o una prueba de una entrevista de trabajo, o cualquier situación que genere nerviosismo, tenemos una sensación de ganas de ir al baño. Hay veces que es inevitable, ¿no? O incluso cuando sentimos miedo, ¿vale? O cuando estamos estresados y sentimos un dolor en el estómago, hay terminaciones nerviosas que están en el intestino. Entonces hay una relación directa por esto, ¿no? Hay veces que son momentos puntuales, como hemos dicho anteriormente, y hay veces pues que hay que trabajarlo un poquito más a fondo porque no nos deja hacer una vida diaria normal. Totalmente, qué bien, qué interesante. Y me quedo con algo que has dicho antes, que dices tú que la microbiota va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿y por qué? ¿A qué se debe eso? Porque yo, por ejemplo, ahora tengo una microbiota y si pasan 5 años, ¿por qué tengo otra diferente? Porque, bueno, influyen muchos factores, ¿no? La edad va influyendo en función de nuestro estado. No es lo mismo un niño pequeño que un adulto. O por ejemplo cuando tenemos la menstruación también hay cambios, también con lo que comemos, otros hábitos como el tabaco o alcohol, también se ha visto que en este caso empeora la calidad de nuestra microbiota, la contaminación, el ambiente en el que vivimos, que bueno, no tiene por qué tener un ambiente contaminante, ¿no? El hecho de que vivamos aquí en la península, vamos a tener una microbiota diferente que si vivimos en la India, por el entorno. Entonces va afectando diferentes condiciones y se va adaptando a lo que necesitamos. Claro, qué bien, qué inteligente. No, nunca deja de sorprenderme el cuerpo humano, ¿verdad? Y toda la máquina tan perfecta que tenemos. Qué guay, qué interesante. Vale, entonces, ahora actualmente, bueno, ya hace un tiempo que vamos escuchando el término SIBO, ¿no? Y hasta yo tampoco llego a entender bien, porque creo que es algo complejo, o al menos a mí me parece complejo. Entonces, lo primero, ¿qué significa SIBO? La palabra SIBO. Se refiere sobre crecimiento bacteriano. Vale. Pero antes de explicar el SIBO, hay que explicar la disbiosis, porque el SIBO es un tipo de disbiosis. Vale. Hemos dicho antes que los microorganismos son... Bueno, la microbiota intestinal es un conjunto de microorganismos que viven en armonía y esa armonía se llama eubiosis. Cuando hay una alteración se produce disbiosis. Claro. Sobrecrecimiento bacteriano es un tipo de disbiosis, que hay un aumento de esta población de microorganismos que habitualmente están en el colon y pasan al intestino delgado, que de forma normal no debería haber esa cantidad. Vale, pero puede estar en menor cantidad y sin problema. Pero hay otro tipo de disbiosis, puede hacer que haya una descompensación, que aumenten un tipo de microorganismo y disminuyan otros, que simplemente aumenten algunos que no nos generen los beneficios que buscamos, que disminuya la cantidad de microorganismos. Es decir, hay distintos tipos de disbiosis. Incluso podemos tener disbiosis a lo mejor por un catarro fuerte o por la toma de algunos antibióticos. Es muy común que si hemos pasado alguna situación donde han afectado virus, bacterias, pues una vez que ya hemos terminado el tratamiento tengamos pues problemas intestinales, tengamos hinchazón y bueno, pues se toma probióticos que se venden en farmacia, que son suplementos para esos momentos. Hay muchos tipos de probióticos, para cada situación pues se recomienda uno u otro.
se trata y ya está, ¿no? Al final es un órgano más, como hemos dicho, y hay veces pues que diferentes circunstancias pues le afectan. Vale, genial, genial. Pues ya vamos entendiendo qué es esto del SIBO. Bien, y imagínate un paciente que tiene este sobrecrecimiento, ¿no? ¿Qué pauta nutricional o cuál es el abordaje? En general, imagino que es súper específico y que cada persona es un mundo, pero en general no sé si es complicado, hay algo... Es complicado porque hay después distintos tipos de SIBO. Hay SIBO que producen metano, hay SIBO que producen hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. Entonces, en función del SIBO, pues se pone un tratamiento u otro. Vale. También, o sea, nosotros no trabajamos solo con médicos digestivos y médicas digestivas, también trabajamos acorde a lo que ellos le manden, pues nosotros también actuamos, claro, ¿no? Es interdisciplinar. Exactamente, necesitan una medicación, que la alimentación vaya acorde a esa medicación durante un tiempo específico, es decir, que va dependiendo de cada caso. Vale, genial. Y antes has comentado lo de probióticos, así que vamos a dejar claro que muchas veces hay, ¿qué son los prebióticos? ¿Qué son los probióticos? ¿No? Y hay una diferencia entre ambos. Entonces, ¿qué es un prebiótico y qué es un probiótico? Para que lo entendamos. Sí, probióticos son los microorganismos directamente, vale. Que no solamente están en estos suplementos que se venden en farmacia, ¿no? En pastillitas, en sobre. También yogur, por ejemplo, tiene estos probióticos que son bacterias. Y luego están los prebióticos, que son alimentos para las bacterias y, bueno, distintos microorganismos. Por ejemplo, las fibras, ¿no? O el almidón también sirven como alimento. De hecho, una alimentación rica en fibra es de lo mejor que podemos hacer para mantener una microbiota sana. Qué bien, vale. ¿Y el kéfir, el chucrut, todos estos así, qué son, prebióticos o probióticos? Pueden tener una mezcla de los dos, ¿no? Tienen bacterias producidas por la fermentación, que son los probióticos, pero al final también son alimentos ricos en fibra. Entonces es una mezcla de los dos, exactamente. Vale, estupendo, estupendo. Bueno, yo lo que siempre me sale, ¿no?, esa venita de profe, y siempre le explico a mis alumnos cuando hablo en clase de probiótico, que el ejemplo perfecto de un probiótico es el yogur, y como probiótico empieza por O y el yogur también, pues me acuerdo de que probiótico, el ejemplo perfecto es el yogur. Bien, así bien. que bueno, se lo cuento a los oyentes por si también usan esa regla mnemotécnica y así se acuerdan un poco. Vale, genial. Y bueno, Ana Belén, tú cuando estás en consulta, ¿qué patologías sueles encontrarte más digestivas? Pues mira, hemos empezado a hablar por abajo, por el SIBO y por la microbiota, pero lo más común, al menos lo que me ha llegado a mi consulta, es gastritis. Ostras. Es lo que más solemos tener. Y desgraciadamente vienen personas que no vienen a tratar a la gastritis, sino que vienen pues por otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, bueno, vengo a perder peso y cuando empezamos con la historia clínica vemos que tiene una gastritis que no ha sido tratada. Ostras. Y vemos normal tener ardores, tener dolor de estómago, es que me ha sentado mal. No es normal, claro. No es normal y eso puede tener consecuencias más negativas. Entonces, a día de hoy es lo más común. Vale, y bueno, pues entonces explícanos un poquito qué es la gastritis, qué sintomatología tiene, qué abordaje nutricional puedes hacer con ese paciente. Bueno, la gastritis se centra en un problema en el estómago, que hay una alteración, digamos que las paredes de la mucosa se degradan, ¿no? Entonces ahí tenemos gastritis aguda, que es en función de ese momento, o gastritis crónica, que está constantemente en el tiempo. Está muy relacionada con el abuso de medicamentos. Entonces, yo estoy a favor de la medicación y de la medicina, pero siempre con cabeza, ¿no? Y no tomarlo porque sí, sin una pauta médica. No, sí. Exactamente, que es lo más común. Bueno, pero también se puede producir por muchas otras cuestiones, ¿no? La gastritis. Los síntomas, sobre todo, es dolor en la parte de aquí del esternón, ¿no? Aquí es profundo, y reflujo. Es lo que más solemos tener. Que bueno, no pasa nada si algún día lo tenemos, igual que algún día podemos tener gases, o como he dicho antes, que podemos estar nerviosos e ir al baño, pero si lo tenemos de forma habitual, eso no es normal y habría que tratarlo. Vale, perfecto. ¿Y hay algunos alimentos que podamos tomar porque favorecen y nos ayudan a que esa gastritis
bueno, a lo mejor no que desaparezca, pero sí que vaya mejor. No hay alimentos que mejoren, pero sí se sabe que hay alimentos que ayudan que no tengamos síntomas. Por ejemplo, ajo, cebolla, tomate, pimiento rojo, pimiento verde, son los alimentos más típicos que suelen generar estos reflujos. Pero ya depende de la persona. Hay, por ejemplo, crudo es lo que peor suelen digerir, ¿no? Y lo que generalmente se quita. Pero hay personas que toleran estos alimentos cocinados. Ya va a depender de cada uno y en el estado en el que esté la gastritis. Por eso, mientras antes se trate, mejor. Vale, genial, genial. Y la posición Trendelenburg, es decir, que que dormamos un poco más incorporado, es decir, que la cabeza esté por encima de los pies, ¿favorece ese reflujo, esa gastritis? Claro, favorece que no se vayan los jugos gástricos pues para arriba. Claro. También habría que ver si hay una hernia de hiato, que ahí se complica un poco más. Que está relacionado, imagino, exacto, ¿no? Vale. Está relacionado, pero no tiene por qué haber hernia de hiato para haber gastritis. Vale, genial. Muy bien, y bueno, ya que sacas la hernia de hiato, ¿qué diferencia existe con la gastritis? Pues la hernia de hiato consiste, bueno, para explicar, yo es que siempre lo explico con las manos, ¿no? Sí, claro. Tenemos el diafragma que separa lo que es el esófago del estómago, pues parte del estómago se levanta por por encima del diafragma y se hace ahí como una especie, no sé, como cuando haces un globo y se te queda una parte así hinchada, pues algo así, es la hernia de hiato. No está bien cerrado y empezamos por los síntomas. Así. Claro. Vale. Y bueno, con el sistema digestivo también se relaciona el tema de alergias, ¿no? De intolerancia, esto que está en auge. La verdad, yo sinceramente creo que es por una mala alimentación, por el tema de tanto aditivo, tanto compuesto químico, los ultraprocesados. Bueno, también el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Imagino que el estrés, es malísimo para el nivel digestivo y también en todos los ámbitos de la salud. Entonces, ¿te encuentras en consulta muchos temas de alergia o intolerancias? Sí, la verdad es que sí, ¿no? más que intolerancias que alergias, vale. Al menos los que me llega a mí a consulta. Sí, y no solamente alergia o intolerancia, sino otro tipo de enfermedades como enfermedad de Crohn, sistema intestino irritable, que también tiene un componente muy relacionado con el estrés. De hecho, cuando tenemos brotes coinciden con épocas muy estresantes. Un poco mirando el estilo de vida que llevamos hoy día, que es una situación que debemos de tratar. Sí, totalmente. Vale, y bueno, hay generalmente, ¿no? Nos confundimos mucho entre alergia e intolerancia, las tratamos igual, cosa que no debería de ser así, porque la alergia es sistema inmune y es algo bastante complicadete, y la intolerancia es algo que bueno, se puede complicar, pero no creo que no esté al mismo nivel que la alergia. Entonces, explícanos, tú como experta, la diferencia entre alergia e intolerancia alimentaria. Pues como has dicho, la alergia influye el sistema inmune, por ejemplo, la alergia al huevo, al trigo, que no es lo mismo celiaquía, que después lo hablamos, ahora lo puntualizamos, sí. O alergia al pescado, a los cacahuetes, frutos secos, en fin, tenemos alergias ambientales. Nuestro cuerpo detecta una sustancia como algo que nos hace daño, que a priori pues no debería hacernos daño, como el huevo o el pescado, ¿no? Entonces, como detecta que es algo peligroso para nosotros, ataca y genera anticuerpos para luchar contra ese antígeno que reconoce como dañino. Pero no lo hace de una forma suavita, sino lo hace con todas sus armas y tenemos consecuencias tanto digestivas como no digestivas. Por ejemplo, pues sí, dolor intestinal, podemos tener diarrea, hinchazón, pero también podemos tener erupciones cutáneas. Es muy común estornudar, toser, tener mucosidad, llorar también. Hay muchos tipos de síntomas y también hay alergias que son bastante graves que bueno, pues pueden necesitar una intervención urgente. Y las alergias suelen actuar en el momento o como muy... o a las pocas horas, ¿no? Inmediato. De tomarlo y al poquito tener los síntomas. Es verdad que la primera vez que nos enfrentamos a un tipo de alimento puede que no tengamos síntomas porque está nuestro cuerpo empezando a crear los anticuerpos, ya al segundo contacto o tercero, entonces ya es cuando empezamos a tener los síntomas. En cambio, la intolerancia tiene más que ver con un fallo en el sistema digestivo.
Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, pues no tenemos la capacidad de sintetizar lactasa, que se encarga como de romper la lactosa de la... Sí, la es como una tijerita que tijerita, va eso es. totalmente. Y los síntomas son digestivos principalmente. Hay algo que sí, un síntoma que no es físico, pero que influye en la intolerancia, la alergia, que es la salud mental, que no es fácil para estas personas sobrellevar este tipo de intolerancias, ¿no? Y de hecho me gustaría aprovechar y lanzar un mensaje pues, para todas las personas que conviven o que conocen a alguien que esté teniendo alguna intolerancia, alguna alergia, que no son exagerados, no lo han elegido por gusto, y muchas veces falta apoyo, falta empatía, y los ponemos como que son tiquismiquis, que es que son unos exagerados, y es que se ponen enfermos. Que nosotros no veamos los síntomas cuando estamos con esas personas no quiere decir que no lo tengan. Claro. ¿Vale? Si no se respeta y, digamos, la contaminación cruzada, ¿no? Y esa persona termina tomando esos alimentos, se pone mala, y se pone enferma. No es necesario que tú veas que está enfermo para creerle o para ayudarle. Entonces me gustaría pues lanzar ese mensaje, porque hay veces que necesitan apoyo. Afortunadamente hay personas que sí están muy bien acompañadas y que tienen familias, amigos, conocidos que le ayudan, pero no todo el mundo es así. Vale, genial, muy bien, pues nos quedamos con ese mensaje. Y sí que es cierto que ya hemos normalizado el tener una intolerancia, una alergia, lo hemos normalizado, y sí que es cierto que, ostras, yo muchas veces lo típico, ¿no? Te vas con tus amigos, con tus familiares a un restaurante y, uy, esto no puedo comerlo, uy, esto no sé qué, y tú a lo mejor estás tomando un postre riquísimo y esa persona es alérgica a los cacahuetes y no puede ese postre, y es como... ostras, pues a lo mejor no me lo voy a pedir, no hacer ese sobreesfuerzo para que esa persona a lo mejor pues no sienta como la necesidad de comerlo en ese momento. Bueno, a ver, generalmente ellos son muy conscientes de lo que pueden y lo que no, y no le va a afectar que tú decidas tomar eso. El problema está cuando no se le ayuda. Por ejemplo, una persona que no pueda tomar gluten, y sea sensibilidad al gluten no celíaca, alergia al trigo, celiaquía, lo que sea, y vamos a cualquier bar, restaurante, y pone los cubiertos en la bolsa de los picos. Y esa persona no puede comer. Totalmente. Sí. Ese simple gesto, ¿no? Sí, ahí hay contaminación cruzada. Exacto, da igual realmente que pidamos una cosa u otra, porque si tú eliges ese postre pues con esos nutrientes o esa sustancia que no puede comer esa persona, mientras que no llegue al plato de esa persona, no pasa nada. Claro. ¿Vale? Generalmente son muy conscientes de lo que pueden o lo que no. Lo único que se pide es que se le ayude. Totalmente. Oye, pues me quedo con lo del cubierto, porque nunca lo había pensado, pero ostras, es que es total, es que es un ejemplo perfecto. Súper típico. Sí, es muy típico. Vale, genial. Y rescatamos lo que has dicho de esa diferencia de alergia al huevo, ¿no? Al trigo. Al trigo, eso es cierto, sí. Pues y la celiaquía, exacto. ¿no? ¿Qué diferencia hay? Realmente podríamos decir que son dos tipos de alergia, pero en la celiaquía hay además afección en las paredes del intestino. Es necesario hacer una biopsia para ver que tenemos esa pared del intestino dañada. Y además no es necesario que sintamos los síntomas justo al comer trigo o gluten, ¿no? Sino puede venir incluso en años. Hay veces que ya de adultos desarrollamos esta celiaquía que lleva con nosotros muchos años y que nos ha dado señales que no son digestivas. Por ejemplo, muchos problemas también de la piel, anemia. Es muy, muy común tener anemia cuando tenemos una celiaquía no diagnosticada, porque afecta a la absorción de diferentes nutrientes, ¿no? Al tener el intestino dañado. También es necesario que haya una predisposición genética, y hay estudios genéticos, pero no toda persona que tenga esa predisposición genética al final no tiene por qué desarrollar celiaquía, pero si tiene celiaquía sí tiene esos genes, ¿vale? Entonces, bueno, también influyen inmunoglobulinas diferentes, son alergias diferentes. Vale. Básicamente la diferencia. Sí, qué curioso, vale. Bueno, me está encantando la entrevista, la verdad, estamos aprendiendo un montón. Yo creo que vosotros en casa también estáis diciendo, ostras, esto no lo sabía, qué bien, qué interesante, qué bien, me alegro mucho. Y ya por último, has dicho, ¿no?, el tema de la enzima o sea, la gente que tiene intolerancia a la lactosa no tiene esa enzima que digiere esa lactosa, y me gustaría aclarar, tú también, lo comentamos juntas,
que los productos sin lactosa siguen llevando esa lactosa. Solo que le han añadido esa enzima, porque sale más barato, al fin y al cabo es mucho más rentable a nivel industrial, el hecho de añadirle una enzima antes de que quitarle esa lactosa. Totalmente. Y se pueden consumir sin problema ninguno. Es verdad que hay ciertas personas que tienen una intolerancia muy severa, incluso esos productos con la lactasa no son capaces de digerirlo, ya va a depender de cada persona. También hay intolerancia a la lactosa primaria y secundaria. Primaria es que directamente tú no produces lactasa, y secundaria derivada de alguna otra situación, por ejemplo celiaquía. Muchas veces cuando se diagnostica celiaquía mejora dejamos de tener con el tiempo la intolerancia a la lactosa. Entonces algo incluso puede ser reversible dependiendo de los casos. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues Ana Belén, yo sin duda, si tuviese alguna patología digestiva o incluso no tener patología, sino simplemente querer llevar hábitos saludables o temas de también que has dicho que estás especializada en temas de trastorno de la conducta, ¿no? De temas de psiconutrición. Bueno, ¿yo dónde puedo encontrarte? ¿Dónde puedo contactar contigo? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues presencialmente aquí en Huelva paso consulta en la clínica Cuidados, que tiene 2 consultas por Huelva, una está en la calle Nicolás Horta, otra en calle Málaga, en diferentes puntos. También pueden encontrarme online, por sesiones online, por todo el mundo. Y también me muevo por otra zona, ¿no? Como por la Palma del Condado, que yo soy de allí. Y hay veces que también voy a Sevilla, que precisamente en Sevilla colaboro con una psicóloga en trastorno de la conducta alimentaria, pero bueno, también he tratado intolerancia, pérdida de peso, ¿no? Dependiendo de lo que cada uno necesite. Qué interesante, muy bien. Bueno, ¿y cómo trabajas, no? Porque imagino que una forma presencial, online, el abordaje, aunque es similar, pero difiere un poco, ¿no? Por el hecho de no estar personalmente, o ¿cómo lo abordas tú? Suele ser bastante efectivos los dos. Presencialmente es verdad que soy yo la que quizás coge más datos, y online pues necesito un poquito de más colaboración, ¿no? Pero siempre se envían informes o documentos que necesito que me envíen relleno, pues muy claro, y por supuesto resolvemos todas las dudas, y al final se consigue los objetivos sin problema ninguno, simplemente que se adapta a las circunstancias. Claro, vale, estupendo. Entonces, para recapitular un poco los servicios que tú proporcionas, ¿cuáles son? Pues bueno, lo más común es pérdida de peso o modificación de la composición corporal, pero siempre centrándonos en que lo importante es aprender a comer. Es lo que más repito. Totalmente. Que esa educación alimentaria es claro, clave. que de nada sirve pues hacer una dieta, seguir un papel, todo va muy bien, muy bonito, mientras que se sigue ese papel, pero después, ¿qué? Sin ser consciente de que ese papel no sabe si ese día te apetece cocinar eso, si realmente tienes más hambre o tienes menos, si te ha surgido tal problema, si tal imprevisto, es decir, aprendizaje, ¿no? En lo que nos centramos. También patologías digestivas, porque como hemos estado hablando, comer con ansiedad, psiconutrición, no puedo parar de pensar en la comida, pues también trabajo en este campo, y también pues trabajamos otro tipo de patologías como diabetes, colesterol, hipertensión, enfermedades cardiovasculares varias, y bueno, pues prácticamente todo lo que tenga que ver en población adulta. Con la alimentación, pues me encargo. Qué bien. Porque también, perdona que... Sí. Cuando muchas veces pensamos en nutricionistas y tenemos la típica imagen de la persona con el peso y con el papel. Total. ¿Y qué vas? Hacemos muchísimas cosas y hay muchísimas especializaciones. Hay compañeros que están especializados en nutrición pediátrica, compañeros en nutrición infantil o digamos de recién nacido, por ejemplo Baby Led Weaning, que es una rama también muy bonita. Sí. Especializado en oncología, es decir, hay muchísimas especialidades dentro del mundo de la nutrición. Totalmente. Vale, ¿y cómo nos podemos poner en contacto contigo? ¿Teléfono, email, redes sociales, Instagram? Sí, pues por redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Ave Huelva Nutricionista, en Facebook. De hecho, estamos viendo ahora, ahí se está viendo en las pantallas. Muy bien, en Facebook, pues Ana Belén Huelva, dietista nutricionista. Y mi teléfono de contacto por llamada o por WhatsApp, 605-894785.
Genial. ¿Y un email por si quieren también? Sí, también Ana Belén Huelva Nutrición, muy facilito, Sí. @hotmail.com. Vale, genial, estupendo. Bueno, pues nada, Ana Belén, la verdad es que para mí ha sido un placer tenerte aquí. Yo también encantada de que me hayas invitado. Qué bien, espero que hayas estado súper a gusto. Sí, me tiraría contigo hablando horas, la verdad, porque dice explicar las cosas súper bien, muy interesante, y yo creo que a nuestros oyentes les ha quedado muy claro, y si tenían dudas o si sufren de alguna de estas patologías, pues que le haya quedado un poquito más claro ciertas cosas, y si no, pues que estén contigo y ya está, y que contacten contigo y tú les lleves ese abordaje nutricional. Pues muy bien, pues nada, nos despedimos, ¿vale? Muchas gracias. Así que muchísimas gracias. A ti, hasta otra. Hasta luego. Adiós.